tras los 3 femicidios ocurridos en la provincia de Mendoza. La reunión se centró en algunos puntos que tienen que ver con, lo más inmediato, la creación de fiscalías especializadas en delitos que tienen que ver con la violencia de género. Algo que también está establecido, esta especialización de las fiscalías, en la modificación de la ley de Ministerio Público Fiscal. Sí, ¿no? Exactamente, porque lo permite la ley a que las fiscalías no sean solo territoriales, sino que sean por temáticas, digamos. Entonces, daría la posibilidad de la creación de esta fiscalía. Los medios hablaban mucho de este tema de esta reunión, así que te invito a que repasemos algunos de los títulos que tenían en sus portadas. Por ejemplo, podemos compartir lo que es el título que tenía El Sol. Tras la serie de femicidios, apuran el 144 y la Fiscalía Especial. Otro de los puntos que se trató, ¿no? Exactamente, el número para la atención de las víctimas. También Los Andes titulaba Contener a la víctima y seguir al agresor, deudas para luchar contra la violencia de género. Justamente aseguraba Los Andes que es uno de los objetivos planteados en esta reunión que se dio, como bien decías, entre la vicegobernadora, el nuevo titular del Ministerio Público y algunos miembros de la Corte. Y finalmente compartimos el título de universidad, lo teníamos también nosotros en los títulos del programa. Esto nos explotó en las manos y es justamente una de las declaraciones del procurador Alejandro Bulé, que justamente hacía referencia por este medio a los últimos 3 femicidios que han sucedido en la provincia de Mendoza. Bueno, un tema que ha estado presente, como lo decíamos. La idea, una de las medidas de shock propuestas es la creación de esta fiscalía, algo que hay que decir que está la intención, pero que faltarían dar muchos pasos para poder concretar. Exactamente, y dicho por el propio Bulé, ¿no? La conformación, la estructura, con un presupuesto acotado, según dicho tanto también por la vicegobernadora Laura Montero, pero es la prioridad por parte de la justicia en este momento. Ayer profundizamos aquí en el programa sobre la problemática de género, la violencia y los femicidios. Estuvo Alejandra Siriza con nosotros y hoy también hemos convocado a otra especialista para charlar sobre este tema. Estamos con Graciela Burgart, ella es profesora, socióloga, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y queremos hablar sobre este tema con ella, a quien voy a presentar y le agradezco la presencia. Graciela, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿Qué te pasó cuando escuchás estos casos de femicidio que se reiteran? ¿Qué sensación te da como socióloga, analizando un poco el porqué de estas actitudes que toman los hombres en contra de las mujeres? Bueno, primero te diría que uno tiene una reacción humana, como lo tenemos todos, y es de una terrible tristeza y hasta diría de desesperación. Ahora, para las personas que hace muchos años trabajamos sobre estos temas, realmente algo me parece muy significativo y terrible es que vemos que estas situaciones se agravan. Desde mi punto de vista, no solo se agravan porque se conocen más, que siempre la discusión que existe, hoy están más visibles, yo creo que tienen más visibilidad efectivamente, pero que realmente hay más casos. Y nos tenemos que preguntar por qué nuestra sociedad está produciendo estas terribles situaciones. Creo que un poco apuntaba a eso tu pregunta. Y por supuesto yo no tengo una respuesta terminante de ninguna manera, pero creo que tiene que ver con muchas cosas y que en algún sentido todos somos responsables. Ahora uno se pregunta, ¿todas las ciudadanas y los ciudadanos tenemos las mismas responsabilidades que tiene el Estado? Y no, evidentemente no. No todos tenemos el mismo grado de responsabilidades. Entonces uno se pregunta, ¿por dónde se empieza a trabajar sobre esta terrible madeja? En el tema de violencia, que creo que es el que más nos preocupa, nos desespera, pero que en realidad es un aspecto más de la gran discriminación y subordinación que la mujer tiene y sigue teniendo en nuestra sociedad. Porque por último, cuando se produce un femicidio, alguien está diciendo que puede disponer hasta de la vida de esa mujer, del cuerpo, de la vida y del futuro de esa mujer. Puede disponer de todo. Por eso es un femicidio, porque en realidad esa persona es asesinada por ser mujer. Ayer algunos de los planteos que había es si estos son situaciones que surgen de la intimidad, de la vida íntima, o si son, ¿verdad?, cosas que tienen que ver con la sociedad. Es decir, son estos femicidios, estos delitos, esta violencia de género, esta violencia machista, ¿tiene que ver con situaciones íntimas o tiene que ver con situaciones de la sociedad? ¿Qué es lo que tiene la sociedad mendocina, la sociedad argentina, que genera que estas situaciones de violencia machista es una sociedad solamente violenta? ¿Es violenta porque es machista? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero que nada yo te diría como socióloga que ningún ser humano
se forma en soledad. Todos somos producto, en alguna medida, de la sociedad en que vivimos. Por supuesto que tenemos situaciones idiosincráticas que dependen de nuestra educación, de la familia en la que crecimos, etc. Pero todos somos productos de esta sociedad. Por lo tanto, hay que preguntarse qué está haciendo esta sociedad y, en el caso de lo que hablábamos recién, qué está haciendo el Estado. Yo creo, por ejemplo, que todo lo que es el ámbito educativo tiene una responsabilidad extraordinaria y que muy recientemente está asumiendo la responsabilidad que significa formar a las nuevas generaciones con una visión de mayor equidad, de mayor justicia y de relaciones más equitativas justamente entre varones y mujeres. Por supuesto, ni que hablar de la justicia de la que ustedes ya hablaron. Entonces, muchas veces se dice, se necesitan leyes. Sí, pero yo creo que en el ámbito legislativo se ha avanzado muchísimo más que en otros ámbitos. Por último, si aplicáramos las leyes tal cual hoy las tenemos, incluso hasta con sus reglamentaciones, algunas no están suficientemente reglamentadas, tendríamos una cobertura, no digo total, pero bastante significativa. El problema, como ustedes mismos vienen hablando, es que eso no se produce, esa aplicación de las leyes, en muchos casos se da de manera muy deficiente. Y allí sí el Poder Judicial tiene una gran responsabilidad. Entonces, Ignacio recién decía el tema de las fiscalías. Hace tiempo que se está hablando de estas fiscalías especiales. Ahora, vos recién dijiste un presupuesto acotado. Y como se suele decir, cuando se habla de los presupuestos, finalmente se dice la verdad. Cuando uno tiene realmente preocupación por algo, en nuestra familia, en lo que sea, uno le asigna la mayor prioridad. La pregunta entonces que nos tenemos que hacer, ¿esto es una prioridad para la sociedad mendocina? ¿Es una prioridad para el Estado y para la justicia? Claro. Y yo supongo que los ciudadanos y las ciudadanas, que también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, tenemos que ser capaces justamente de peticionar a las autoridades como nos corresponde y de presionar para que eso se cumpla. Graciela, ayer cuando tratábamos este tema en el noticiero surgió un concepto sobre la manifestación de ayer, ni una menos, que sensibiliza pero no termina de ayudar a tomar conciencia. Y algo respondiste vos recién, en la formación, en la educación sobre estos temas. ¿Qué opinión te merece este concepto? Que por ahí una manifestación, una convocatoria genera sensibilidad sobre estos temas que impactan mucho en la sociedad, pero no terminan de hacernos tomar conciencia sobre la problemática. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un elemento más que me parece que es bienvenido. Yo participé y creo que la mayor parte de la gente que participó, que debe ser así, en términos pacíficos, en términos en cómo nos imaginamos que tiene que ser una sociedad en la que queremos vivir, donde nos respetemos más, donde respetemos que varones y mujeres tenemos roles similares, diferentes en algunos aspectos, pero equilibrada, ¿no es cierto? Donde no hay una discriminación en el sentido de que esa diferencia implica subordinación. Entonces, a mí me parece que la manifestación, para contestar a tu pregunta, es positiva. La magnitud de la manifestación creo que es un dato para la sociedad mendocina. Cada vez hay más gente que no solo se preocupa, sino que además es capaz de salir a manifestar eso, pero por supuesto que no alcanza. Por eso yo te decía que en educación, yo creo que los docentes tenemos, y a veces siempre digo yo que los docentes de las escuelas primarias o los docentes de la educación inicial tienen muchísima más responsabilidad que los universitarios. Allí, y antes la familia, por supuesto, tiene que trabajar sobre los valores que le estamos dando a esos niños. Los medios de comunicación también tienen una presencia muy importante en la vida de la sociedad hoy por hoy. ¿Cuáles son los roles que reproducen los medios de comunicación o que reproducimos los medios de comunicación que terminan colaborando en esta situación de violencia? Bueno, eso se ha hablado mucho y ustedes que son comunicadores lo han estudiado mucho, ¿no es cierto? La carrera de comunicación se trabaja y lo hemos trabajado mucho. Creo que muestran un tipo de relaciones que no son las más saludables. Cuando permanentemente, no voy a hacer referencia a publicidades concretas porque no se puede, una publicidad que en un momento no puede haber resultado relativamente graciosa, sigue insistiendo
en que la mujer es una compradora compulsiva permanente, hueca, superficial, mientras el varón es el que tiene que proveer en los medios económicos, creo que no solo está alejado de la realidad, porque eso hoy no sucede, por lo menos en todas las familias argentinas, sino que además está enviando un mensaje terrible hacia lo que es la identidad, si es que se puede hablar de una identidad, porque esto es algo muy heterogéneo, ¿no es cierto?, pero en general de los varones y las mujeres. Ustedes se dan cuenta al tipo de publicidad que me refiero. Sí, absolutamente. Y aporto algo. ¿Cómo se pone a la mujer como objeto y no como sujeto, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto. Bueno, podríamos hablar de los estereotipos de belleza, de las modelos, de cosas que se han hablado, bueno, nos llevaría horas, ¿no es cierto? Y ustedes lo han tratado en otras ocasiones, pero yo creo que todo esto colabora de alguna manera. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos para la sociedad que nuestros hijos vivan? ¿Cómo queremos que sea? Yo por lo menos quisiera que fuera una sociedad donde todos respetemos las decisiones personales, las orientaciones que cada uno elija y a la vez donde cada uno seamos responsables suficientemente y seamos respetuosos del otro y colaboremos con lo público. Estoy diciendo cosas muy básicas y generales. Ahora, ¿cómo vamos hacia eso? Claro. Ayer también hablábamos de que cuando surge un caso, siempre salta la palabra de emergencia, declarar la emergencia en la problemática, pero poco se habla de las políticas de Estado sobre esta problemática. Me imagino que el camino es ese, ¿no? Tomar políticas de Estado para problemáticas tan complejas como la violencia de género. Así es, Ignacio, yo creo lo mismo. Y te decía recién, o les decía, lamentablemente hay cosas que uno ve que se repiten. Hace más o menos 30 años, y con esto voy redondeando, trabajamos mucho en un programa que justamente cuyo objetivo era desarrollar un protocolo de intervención en el tema de violencia hacia las mujeres. En ese momento no se hablaba todavía de femicidio, por ejemplo, pero de violencia en general, y donde se reconocía todos los diversos actores que están involucrados, porque se puede visibilizar a partir de la escuela, cuando los niños de alguna manera lo exponen o lo comentan, a partir de la policía, donde se realizan las denuncias, de la justicia, donde también se realizan, del ámbito de la salud, donde pueden llegar personas que evidentemente son objeto de violencia. Ahora, ¿cómo trabajan y deben trabajar mancomunadamente todos esos funcionarios y todos esos ámbitos del Estado? Pero esto hace años que lo venimos trabajando. Y el tema, vuelvo a repetir, acá tiene que haber una voluntad política del gobierno nacional, del gobierno provincial, de los gobiernos locales, de todas las instituciones del gobierno, de que esto es una prioridad. Y cuando algo es una prioridad, el área de la mujer tiene que ser central en el gobierno de la provincia, los presupuestos tienen que ser importantes y hay que darle importancia, no solo, como vos decís, cuando sucede algo trágico. Claro. Sí, una política de Estado, ¿no? Transversal a los distintos gobiernos. Exacto, que se mantenga en el tiempo, porque esto no es un problema de un gobierno. Graciela, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes y ojalá que podamos tratarlo con más profundidad, pero no solo para reflexionar, sino para tratar de sugerir acciones concretas que permitan mínimamente ir avanzando en estos temas. Claro, tal cual. Gracias por la charla. Buenas tardes, buenas noches. Hacemos una pausa nosotros. Se viene Gisela Ferraro con toda la información de cultura tras el corte. Ya venimos.